Hablar del poder militar de Argentina implica mirar hacia atrás y comprender la enorme carga histórica que lo acompaña. Este país, alguna vez considerado una de las fuerzas armadas más poderosas de América Latina, atravesó un recorrido complejo en el que confluyen glorias, derrotas, crisis económicas y un permanente esfuerzo por mantener vivo su potencial estratégico. Durante gran parte del siglo XX, Argentina fue un referente regional en materia militar. Su industria nacional de defensa, con astilleros y fábricas de aeronaves, llegó a producir aviones, barcos y armamento propio, lo que la colocaba a la par de naciones con mayor desarrollo. Sin embargo, las dictaduras militares, las tensiones internas y la crisis económica minaron esa capacidad, dejando como herencia unas fuerzas armadas que, aunque con gran tradición, han tenido que luchar contra la falta de recursos y la obsolescencia tecnológica. El episodio que más marcó a la Argentina militarmente en la era moderna fue la Guerra de las Malvinas en 1982. El enfrentamiento con el Reino Unido dejó profundas lecciones, desde el heroísmo de soldados y pilotos que combatieron con valentía frente a una potencia mundial, hasta las carencias logísticas y tecnológicas que hicieron evidente la necesidad de modernización. Aquella guerra, aunque breve, moldeó la percepción del poder militar argentino tanto dentro como fuera del país. Desde entonces, el tema de las Malvinas sigue siendo un punto central de la identidad y la proyección estratégica argentina, especialmente en el Atlántico Sur. La ubicación geográfica de Argentina añade otra capa a su relevancia. Con una extensa costa atlántica y proyección hacia la Antártida, el país ocupa un lugar estratégico en el Cono Sur. La defensa de sus recursos naturales, sus espacios marítimos y sus intereses antárticos constituye un objetivo central para sus fuerzas armadas. De hecho, la Armada y la Fuerza Aérea han mantenido un rol clave en asegurar la presencia argentina en territorios australes, aún en medio de limitaciones presupuestarias. El Ejército de Tierra, por su parte, ha enfocado gran parte de sus esfuerzos en el control territorial, garantizando la soberanía en un país de vastas dimensiones. Desde la Pampa hasta la Patagonia, las fuerzas terrestres mantienen un despliegue que refleja tanto la diversidad geográfica como la necesidad de asegurar fronteras extensas. En paralelo, la relación de Argentina con la política internacional también ha influido en su poder militar. A lo largo de las últimas décadas, el país ha participado activamente en misiones de paz de Naciones Unidas, enviando contingentes a lugares como Chipre, Haití y Medio Oriente. Estas operaciones no solo fortalecen la imagen internacional de Argentina, sino que también brindan a sus tropas experiencia en contextos multinacionales, lo que aporta valor en materia de interoperabilidad con fuerzas extranjeras. Otro aspecto importante es la industria militar argentina, que, pese a las crisis, ha logrado sostener proyectos clave. Desde la fabricación de radares de última generación por parte de INVAP, hasta la producción de aviones de entrenamiento y ataque ligero como el IA-63 Pampa, Argentina demuestra que aún conserva la capacidad de diseñar y producir sistemas propios. Estos desarrollos reflejan una resiliencia única que permite mantener viva la aspiración de modernizar sus fuerzas armadas sin depender exclusivamente de proveedores externos. El contexto histórico también está marcado por un dilema constante: la tensión entre las aspiraciones estratégicas y las limitaciones económicas. Cada vez que la economía entra en crisis, los presupuestos de defensa suelen ser los primeros en recortarse. Eso genera una brecha entre la tradición militar de un país con gran herencia y el estado real de sus equipos y unidades. Aún así, la disciplina y el profesionalismo de las fuerzas argentinas se han mantenido, construyendo una reputación de soldados comprometidos y resilientes. En conclusión, el poder militar argentino no puede analizarse sin tener en cuenta el peso de su historia y de su geopolítica. Desde la experiencia traumática pero formativa de Malvinas hasta su rol actual en el Atlántico Sur y la Antártida, Argentina ha pasado de ser una potencia militar regional a enfrentar grandes retos de modernización. Sin embargo, su ubicación, su tradición y su industria propia le siguen otorgando un valor estratégico incuestionable. El verdadero desafío está en transformar esa herencia en un futuro que recupere parte del esplendor perdido. El ejército argentino es el componente más numeroso de las fuerzas armadas del país y al mismo tiempo el reflejo más fiel de su historia militar. A lo largo de los años, esta rama ha sido protagonista de los momentos más trascendentes de la nación.
desde las campañas de independencia hasta las operaciones de soberanía en el Atlántico Sur. Hoy, con más de 70.000 efectivos, el ejército mantiene un despliegue territorial amplio y diverso que cubre desde las pampas hasta los desiertos y montañas de la Patagonia y el noroeste andino. Su organización se estructura en brigadas que combinan infantería, caballería, artillería y unidades de apoyo. Una de las características más notorias del ejército argentino es la variedad de entornos en los que sus soldados deben estar preparados para operar: llanuras fértiles, sierras secas, selvas subtropicales y territorios helados en el sur. Esta diversidad geográfica obliga a entrenamientos diferenciados y a mantener unidades especializadas capaces de adaptarse a condiciones extremas. En cuanto a blindados, el ejército cuenta con uno de los íconos de la defensa nacional, el tanque argentino mediano, TAM. Diseñado en conjunto con Alemania en los años 70, este vehículo se convirtió en la columna vertebral de las fuerzas blindadas. Aunque su diseño ya acusa el paso del tiempo, ha sido objeto de programas de modernización que buscan extender su vida útil. El TAM es un símbolo de la capacidad industrial argentina y, pese a no estar al nivel de los tanques de última generación, sigue siendo una pieza fundamental en el arsenal terrestre. Además del TAM, el ejército opera vehículos blindados de transporte de personal como los BCTP, vehículos de combate transporte de personal, que permiten movilizar infantería de manera protegida. También se suman unidades de artillería autopropulsada y remolcada, que aunque no son las más modernas, ofrecen poder de fuego suficiente para operaciones defensivas y de apoyo. La artillería argentina incluye sistemas de cohetes múltiples y cañones de largo alcance. Entre ellos, destaca el sistema de cohetes Pampero, diseñado localmente, que constituye una muestra más de la industria militar propia. Sin embargo, la capacidad de defensa antiaérea del ejército es limitada, ya que carece de sistemas modernos de misiles tierra-aire de largo alcance, dependiendo en gran medida de piezas antiaéreas ligeras y misiles portátiles. Esta carencia es uno de los puntos débiles más señalados por analistas regionales. En materia de movilidad, el ejército mantiene flotas de camiones, jeeps y helicópteros ligeros para transporte y logística. Los helicópteros, aunque útiles, no alcanzan el nivel necesario para operaciones masivas de despliegue rápido, lo que limita la proyección de las fuerzas terrestres en escenarios de gran escala. Aún así, en contextos internos y en misiones de paz, la capacidad logística terrestre se ha mostrado adecuada. El entrenamiento de las tropas también es un aspecto que resalta. El ejército argentino ha sostenido una tradición de formación rigurosa, tanto en academias militares como en cursos especializados. Destaca la Escuela de Montaña en San Carlos de Bariloche, donde los soldados aprenden técnicas de supervivencia y combate en climas extremos, lo que resulta vital para operaciones en la Patagonia y en zonas cordilleranas. Asimismo, la experiencia en misiones de paz de Naciones Unidas ha brindado a los soldados argentinos la posibilidad de operar en contextos multinacionales, adquiriendo disciplina y visión táctica global. Sin embargo, el ejército enfrenta desafíos serios. La obsolescencia de parte de su material es evidente, y aunque existen programas de modernización, estos avanzan con lentitud debido a las restricciones presupuestarias. El número de tanques TAM modernizados, por ejemplo, aún es reducido en comparación con la flota total. Además, la falta de sistemas modernos de defensa aérea limita la capacidad del ejército para enfrentar amenazas tecnológicas avanzadas. Pese a estas limitaciones, el ejército argentino conserva fortalezas importantes: su amplia experiencia en entornos variados, la disciplina de sus tropas y la capacidad de sostener operaciones prolongadas en condiciones adversas. En un escenario regional, no es la fuerza terrestre más tecnológicamente avanzada, pero sí una de las más resilientes y con mayor tradición de entrenamiento. En conclusión, el ejército de tierra argentino representa una mezcla de herencia histórica, capacidad adaptativa y limitaciones estructurales. Sus soldados están preparados para enfrentar desafíos en geografías extremas, y su flota de blindados, aunque antigua, aún constituye un pilar defensivo. El reto inmediato es la modernización: mantener vigente un ejército con historia de potencia regional en un contexto de recursos limitados. La Fuerza Aérea Argentina es quizá la rama que mejor refleja tanto la gloria pasada como los desafíos actuales del poder militar del país. Durante buena parte del siglo XX, la FAA fue considerada una de las más poderosas de América Latina, con una flota de cazas supersónicos, aviones de entrenamiento propios y una industria aeronáutica capaz de producir diseños autóctonos. Sin embargo, el paso del tiempo, la falta de inversión sostenida y las crisis económicas han dejado a esta fuerza en una situación de contraste entre tradición y necesidad urgente de modernización. En sus orígenes,
la FAA destacó por su capacidad para integrar aeronaves de última generación. Llegó a operar cazas Mirage III, A-4 Skyhawk y Dagger, todos ellos protagonistas en el conflicto del Atlántico Sur en 1982. Durante la Guerra de las Malvinas, los pilotos argentinos demostraron un coraje que asombró al mundo. Volaron a muy baja altura, arriesgando sus vidas frente a las defensas británicas y lograron impactar a buques de guerra con bombas lanzadas casi sin margen de error. Ese episodio marcó a la FAA como una institución heroica, pero también dejó al descubierto la falta de sistemas modernos de armas y limitaciones tecnológicas. Hoy, el núcleo de la Fuerza Aérea se compone de aviones A4AR, Fighting Hawk, una versión modernizada de los clásicos A4 adquiridos a Estados Unidos. Aunque fueron actualizados en los años 90 con aviónica más avanzada, ya resultan insuficientes frente a los cazas de última generación que operan países vecinos. El reducido número de unidades en condiciones operativas limita la capacidad real de defensa aérea, generando preocupación sobre la vulnerabilidad de los cielos argentinos en un escenario de conflicto convencional. El debate sobre la compra de un nuevo sistema de caza lleva años en curso. Se han barajado opciones como el JF-17 Thunder, de fabricación chino-pakistaní, los F-16 estadounidenses y los Gripen suecos. Cada una de estas alternativas implicaría no solo un salto tecnológico, sino también una decisión geopolítica de gran peso. Hasta ahora, sin embargo, los altos costos y las restricciones políticas han frenado la concreción de un acuerdo definitivo. Más allá de los cazas, la FAA mantiene una flota variada de aeronaves de transporte y apoyo. Los Hércules C-130 son un recurso fundamental para operaciones logísticas, transporte de tropas y ayuda humanitaria. Estos aviones, algunos modernizados, han demostrado su valor en misiones tanto dentro del país como en despliegues internacionales. Asimismo, la flota incluye aviones de entrenamiento avanzados como el IA-63 Pampa, diseñado y fabricado en Argentina. Este avión, símbolo del esfuerzo nacional por mantener una industria aeronáutica propia, cumple un rol clave en la formación de pilotos y en misiones de apoyo ligero. El IA-58 Pucara, aunque ya retirado de la mayoría de sus misiones, sigue siendo recordado como un diseño argentino exitoso que operó en múltiples conflictos internos y en Malvinas. Su legado persiste como un ejemplo de la capacidad de la industria local para desarrollar plataformas útiles en escenarios reales. La aviación de transporte mediano y ligero también tiene un rol central. Desde el traslado de efectivos en territorio nacional hasta el apoyo en emergencias climáticas, la Fuerza Aérea ha sabido utilizar sus recursos para mantener presencia en todo el país, pese a las limitaciones materiales. En cuanto a defensa antiaérea, la FAA, al igual que el Ejército, enfrenta grandes carencias. Los sistemas actuales son limitados, lo que reduce la capacidad de proteger bases aéreas y puntos estratégicos frente a ataques modernos. Este vacío es una de las prioridades reconocidas por analistas y autoridades militares, pero resolverlo requiere inversiones considerables. Un punto fuerte de la Fuerza Aérea es la calidad de sus pilotos. Históricamente, los aviadores argentinos han demostrado un entrenamiento riguroso y un espíritu de combate sobresaliente, desde Malvinas hasta las misiones de paz. La FAA ha mantenido un nivel humano de primer orden, aun cuando la tecnología no siempre ha acompañado ese nivel de excelencia. En conclusión, la Fuerza Aérea Argentina es una institución que combina un pasado glorioso, un presente desafiante y un futuro en construcción. Sus pilotos y técnicos mantienen la tradición de profesionalismo, pero la modernización de la flota es una necesidad urgente. El reemplazo de los cazas obsoletos marcará no solo el destino de la FAA, sino también la proyección de Argentina como potencia regional en las próximas décadas. Si lo que viste en los cielos te impresionó, espera descubrir el poder argentino en el mar y en el Atlántico Sur. En las entrañas del poder militar argentino existe un conjunto reducido de hombres y mujeres que operan en silencio, lejos del ojo público y de la rutina de las unidades convencionales. Son las fuerzas especiales, entrenadas para actuar allí donde la disciplina, la audacia y la resistencia alcanzan sus límites más extremos. En un país con vastos territorios, climas hostiles y fronteras que parecen interminables, estas unidades representan la capacidad de golpear con precisión quirúrgica en escenarios donde la guerra tradicional no tiene lugar.
El origen de estas fuerzas se remonta a la necesidad de contar con unidades capaces de realizar operaciones de alto riesgo durante conflictos que marcaron la historia del país. Con el paso de las décadas, su rol se transformó. De actuar en enfrentamientos convencionales, pasaron a especializarse en misiones de infiltración, reconocimiento, contraterrorismo y rescate de rehenes. El secreto es su herramienta más poderosa, la eficacia, su carta de presentación. Entre ellas, los comandos anfibios de la Armada son quizá la unidad más emblemática. Formados en un país que mira al Atlántico Sur, se entrenan en condiciones extremas, soportando frío, hambre y agotamiento físico hasta niveles inhumanos. Su preparación combina la guerra en el mar con la capacidad de adaptarse en tierra, lo que los convierte en un recurso invaluable en operaciones que requieren flexibilidad total. Su prestigio no se limita al ámbito nacional, son respetados en entrenamientos conjuntos con fuerzas de élite de otros países. Junto a ellos se destacan los buzos tácticos, especialistas en infiltraciones subacuáticas y operaciones de sabotaje naval. Su capacidad para actuar en silencio, bajo las aguas heladas del sur argentino, los convierte en una fuerza de disuasión invisible. Son los ojos y las manos que operan en el fondo del mar, en un entorno donde la mínima falla puede significar la muerte inmediata. En el ejército, los grupos de operaciones especiales cumplen un rol distinto, pero igualmente vital. Los comandos del ejército, con una tradición que se remonta a la Guerra de las Malvinas, han sido entrenados en técnicas de combate irregular y supervivencia en entornos hostiles. Su formación está diseñada para enfrentar misiones en la selva, en la montaña o en zonas urbanas, siempre bajo condiciones de aislamiento y con recursos limitados. Durante el conflicto de 1982, demostraron una capacidad de resistencia y disciplina que aún hoy se estudia en academias militares extranjeras. La Fuerza Aérea también posee su propia élite, los grupos de operaciones especiales orientados al control de aeródromos, seguridad de instalaciones estratégicas y rescate de pilotos en zonas hostiles. Aunque menos conocidos que sus pares del Ejército y la Armada, desempeñan un papel fundamental en la defensa aérea integral del país, especialmente en un territorio tan vasto donde la logística aérea es esencial. Lo que une a todas estas unidades no es solo su entrenamiento físico extremo, sino la mentalidad. La selección es despiadada. No todos logran resistir los meses de instrucción, donde el cansancio, el dolor y la incertidumbre se combinan para moldear soldados que aprenden a confiar únicamente en su voluntad. Quienes superan ese proceso se convierten en parte de una hermandad, donde la lealtad y el honor pesan más que cualquier insignia. En los últimos años, estas fuerzas han debido adaptarse a nuevas amenazas. El terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico plantean escenarios muy distintos a los de la guerra convencional. Las fronteras porosas del norte del país, el control de rutas clandestinas y la necesidad de proteger infraestructuras críticas han hecho que las operaciones especiales adquieran una relevancia inesperada. Allí donde el poder del Estado no llega con facilidad, estas unidades se convierten en el brazo invisible que asegura la soberanía. El futuro de las Fuerzas Especiales Argentinas se debate entre la tradición y la modernización. Sus integrantes siguen siendo reconocidos por su temple y capacidad de improvisación, pero la falta de recursos y equipamiento de última generación limitan su potencial. Sin embargo, la historia ha demostrado que, cuando las circunstancias lo exigen, son capaces de responder con un coraje que supera las limitaciones materiales. Quizá esa sea la esencia de estas fuerzas: operar en silencio, resistir lo insoportable y estar siempre listas para actuar cuando la nación las necesita. Un puñado de soldados que no buscan reconocimiento, pero cuya existencia mantiene viva la certeza de que, en los momentos más oscuros, siempre habrá alguien dispuesto a enfrentar lo imposible. La fuerza de un ejército no se mide únicamente en sus soldados, ni en el número de tanques o aviones que posee. En el mundo contemporáneo, el verdadero poder militar se sostiene en la capacidad de producir y sostener su propio armamento, en la independencia tecnológica y en la posibilidad de adaptar la innovación a las necesidades de la defensa nacional. En este aspecto, Argentina ha transitado un camino marcado por logros notables, proyectos interrumpidos y una constante tensión entre la ambición y las limitaciones económicas.
La historia de la industria militar argentina tiene raíces profundas. Desde mediados del siglo XX, el país comprendió que no podía depender únicamente de proveedores extranjeros, especialmente en un contexto internacional en el que los embargos y las restricciones políticas podían cortar el acceso a material bélico crítico. Fue entonces cuando nació la idea de Fabricaciones Militares, una institución destinada a diseñar y producir armamento propio. Con el tiempo, esta estructura se diversificó, creando municiones, explosivos y hasta vehículos blindados de producción nacional. Uno de los hitos más emblemáticos de esta visión fue el desarrollo del tanque argentino mediano, TAM. Diseñado en conjunto con tecnología alemana en la década de 1970, el TAM se convirtió en un símbolo de la capacidad local de ingeniería militar. Aunque hoy requiere procesos de modernización para mantener su vigencia, su sola existencia refleja un esfuerzo por alcanzar autonomía en un área dominada por grandes potencias. En paralelo, la industria aeronáutica argentina se convirtió en otro pilar estratégico. El IA-58 Pucara, un avión de ataque liviano diseñado y fabricado en Córdoba, destacó por su robustez y adaptabilidad. Utilizado en operaciones de contrainsurgencia y durante la Guerra de Malvinas, el Pucara demostró cómo una plataforma concebida localmente podía responder a las exigencias del combate real. Más tarde, el AI-63 Pampa, un avión de entrenamiento avanzado, consolidó la capacidad argentina de producir aeronaves propias, siendo aún hoy utilizado para formar pilotos y en versiones modernizadas para cumplir funciones de apoyo táctico. Sin embargo, el verdadero salto tecnológico argentino no se limita al ámbito terrestre o aéreo. La empresa estatal INVAP, especializada en tecnología nuclear y espacial, se transformó en un referente internacional. Sus desarrollos en radares militares de última generación, capaces de detectar aeronaves a grandes distancias, aportaron a la defensa argentina un nivel de independencia tecnológica que pocos países de la región poseen. Estos sistemas se han convertido en una herramienta esencial para vigilar el vasto territorio nacional y el espacio aéreo, un componente clave en la soberanía moderna. La construcción naval también forma parte de este entramado. Astilleros como Tandanor y Río Santiago han participado en la reparación y modernización de buques de la Armada, además de proyectos de construcción de nuevas unidades. Aunque los retrasos, problemas presupuestarios y discontinuidades políticas han frenado muchos avances, la infraestructura y el conocimiento técnico siguen siendo una base que podría, con apoyo sostenido, recuperar protagonismo. Pero la industria militar argentina ha enfrentado un enemigo persistente: la falta de continuidad. Los cambios de gobierno, las crisis económicas recurrentes y las limitaciones presupuestarias han provocado que numerosos proyectos queden inconclusos. Cada interrupción no solo significa pérdida de recursos, sino también fuga de talento humano altamente calificado. Ingenieros, técnicos y especialistas formados en programas militares muchas veces emigraron al sector privado o incluso al extranjero, debilitando la base científica y tecnológica nacional. Pese a estas dificultades, Argentina mantiene alianzas estratégicas que le permiten sostener parte de su capacidad de innovación. La cooperación con países como Brasil, Alemania, Israel y recientemente China abre oportunidades de transferencia tecnológica y producción conjunta. Estos acuerdos no solo buscan modernizar el material existente, sino también posicionar a Argentina como un actor regional en la producción de equipamiento militar. El desafío del futuro está claro. ¿Será Argentina capaz de consolidar una industria militar autónoma y sostenible? ¿O continuará atrapada en un ciclo de avances puntuales seguidos de largos periodos de retroceso? La respuesta depende en gran medida de la voluntad política y de la capacidad de inversión. La infraestructura está, el talento humano existe y los antecedentes históricos prueban que el país puede alcanzar logros tecnológicos de gran impacto. La industria militar argentina es, en esencia, un reflejo de la nación misma, ambiciosa, resiliente, creativa, pero constantemente enfrentada a sus propias limitaciones. En sus fábricas, en sus astilleros y en sus laboratorios se libra una batalla silente, donde cada innovación representa un paso hacia la independencia estratégica y cada retroceso abre la puerta a la dependencia extranjera. Si la historia militar argentina se construyó con sacrificios en los campos de batalla, su futuro dependerá, en gran medida, de lo que logre forjar en sus talleres y en sus centros de investigación. Ahí, en el cruce entre la ciencia y la defensa, se define la verdadera medida de su poder. El poder militar argentino se sostiene en una paradoja constante.
una tradición de grandeza y sacrificio, pero marcada por limitaciones estructurales que impiden desplegar todo su potencial. Ninguna otra rama de su fuerza nacional enfrenta con tanta crudeza la tensión entre aspiraciones y realidades como las Fuerzas Armadas. Y es que el futuro de su capacidad militar está estrechamente ligado a un dilema que atraviesa a la Argentina desde hace décadas. ¿Cómo mantener la defensa nacional en medio de crisis económicas recurrentes, prioridades cambiantes y un presupuesto crónicamente insuficiente? La primera gran barrera es, sin dudas, la cuestión presupuestaria. Durante largos periodos, la inversión en defensa ha sido relegada frente a necesidades sociales y económicas más urgentes. Este desequilibrio ha provocado un retraso tecnológico evidente, sistemas de armas envejecidos, aviones que superan con creces la vida útil prevista, buques que requieren modernización y un cuerpo de submarinos prácticamente inexistente. Mantener operativa una estructura militar con medios obsoletos no solo es costoso, sino que reduce de manera crítica la capacidad de disuasión. En este contexto, los debates sobre la necesidad de modernización se vuelven constantes. Argentina no puede aspirar a rivalizar con potencias globales, pero sí debe garantizar un mínimo nivel de defensa que asegure su soberanía en el Atlántico Sur y en la Antártida. La incorporación de patrulleros oceánicos modernos, la modernización de los tanques TAM y el fortalecimiento de sistemas de radar nacionales son pasos en esa dirección, pero aún resultan insuficientes frente a la magnitud de las necesidades. Otro desafío central es la formación y retención del personal militar. Los sueldos bajos y las limitadas oportunidades de carrera han provocado un éxodo de profesionales calificados hacia el sector privado o al extranjero. Esto debilita no solo la capacidad operativa inmediata, sino también el capital humano necesario para sostener futuros proyectos de innovación y tecnología militar. La defensa de un país no se construye únicamente con equipos, sino con las personas que saben operarlos y mantenerlos. En el plano geopolítico, el Atlántico Sur se ha convertido en un escenario de creciente relevancia. La disputa por los recursos naturales, la presencia de potencias extranjeras en la región y la proyección hacia la Antártida exigen una presencia constante. Argentina necesita no solo medios militares, sino también voluntad política para sostener operaciones en un entorno donde la competencia se intensificará en las próximas décadas. La defensa de las rutas marítimas, la lucha contra la pesca ilegal y la vigilancia del espacio aéreo austral son tareas estratégicas que no admiten postergación. La Antártida, en particular, plantea un horizonte de oportunidades y tensiones. Ahí, la presencia argentina no es solo científica, es también geopolítica. El Tratado Antártico limita la explotación de recursos, pero en el futuro cercano la presión internacional podría modificar ese equilibrio. En ese escenario, solo quienes tengan presencia logística y militar efectiva podrán reclamar un rol decisivo. Argentina, con su red de bases y el rompehielos Almirante Irízar, posee una ventaja que debe reforzar y ampliar si desea mantener influencia en el continente blanco. Más allá de los desafíos internos, también existen oportunidades. La cooperación con países vecinos como Brasil y Chile abre la puerta a proyectos conjuntos que reducen costos y fortalecen la integración regional. En un mundo donde las alianzas son tan importantes como la capacidad militar propia, Argentina podría aprovechar estas sinergias para sostener programas de modernización que de manera individual resultarían inviables. El futuro de las Fuerzas Armadas argentinas dependerá en última instancia de una decisión estratégica. Continuar con un modelo limitado, destinado a cubrir apenas funciones básicas, o apostar a una modernización gradual pero sostenida, que permita recuperar capacidades perdidas y consolidar un poder de disuasión creíble. El tiempo corre, y cada año que pasa sin inversiones significativas profundiza la brecha tecnológica frente a sus pares regionales. El destino de la defensa argentina no está escrito. Puede quedar atrapada en la inercia de sus limitaciones, o bien transformarse en un actor regional con voz propia, capaz de proteger sus intereses en un mundo cada vez más competitivo. En sus manos está decidir si sus Fuerzas Armadas serán un eco del pasado o una herramienta real para garantizar el futuro de la nación. El poder militar argentino es una historia de contrastes, un relato en el que conviven la grandeza histórica y las limitaciones del presente. Es imposible entender la dimensión de sus fuerzas sin reconocer la huella que dejaron episodios como la Guerra de las Malvinas,
donde la valentía de sus soldados contrastó con la inferioridad material frente a una potencia global. Desde entonces, la defensa nacional quedó marcada por un dilema permanente: cómo sostener la soberanía con recursos limitados y una economía en constante crisis. El ejército continúa siendo el corazón de la defensa terrestre, apoyado en el tanque argentino mediano, símbolo de la capacidad local de innovación, y en una estructura que, aunque necesita modernización, todavía representa la columna vertebral de la defensa territorial. La Fuerza Aérea, con su historia de gloria y sacrificio, mantiene la necesidad urgente de renovar su flota de combate. Cada discusión sobre la adquisición de nuevos cazas refleja no solo una decisión técnica, sino un debate sobre la voluntad real del país de garantizar su espacio aéreo. La Armada, guardiana del Atlántico Sur, simboliza la importancia estratégica de un país con miles de kilómetros de litoral y una proyección natural hacia la Antártida. La tragedia del Ara San Juan dejó al descubierto no solo la fragilidad de la fuerza submarina, sino también la deuda pendiente de modernizar una rama esencial para sostener presencia en aguas profundas. Y sin embargo, la logística antártica, con el rompehielos Almirante Ibizar a la cabeza, sigue demostrando que Argentina puede operar en escenarios extremos con un profesionalismo digno de admiración. En este panorama, las fuerzas especiales representan quizá la cara más inspiradora. Unidades que operan en silencio, que se entrenan hasta los límites de la resistencia humana y que encarnan el espíritu de sacrificio más allá de las limitaciones materiales. Son la prueba viviente de que la voluntad puede suplir la carencia y de que la disciplina puede convertirse en el arma más poderosa. Pero ningún análisis del poder militar argentino estaría completo sin reconocer el papel de su industria, desde fabricaciones militares hasta INVAP, pasando por los astilleros navales y la industria aeronáutica. La capacidad de innovación del país ha demostrado ser real. Los tanques TAM, los aviones Pucará y Pampa, los radares nacionales y los proyectos conjuntos con otras naciones son ejemplos de un potencial que, de sostenerse en el tiempo, podría cambiar el equilibrio regional. Sin embargo, el enemigo más persistente no ha sido externo, sino interno: la discontinuidad. Cada crisis, cada cambio de gobierno, cada recorte presupuestario ha interrumpido proyectos y ha generado una pérdida de recursos humanos y técnicos incalculable. El futuro está en juego en dos escenarios clave: el Atlántico Sur y la Antártida. Ahí se definirá la capacidad argentina de proyectar su soberanía y proteger recursos naturales estratégicos frente a la creciente presencia de potencias extranjeras. Quien controle estas zonas no solo tendrá ventajas económicas, sino también un poder geopolítico que marcará el siglo XXI. Argentina tiene la posición, la experiencia y la infraestructura mínima para hacerlo, pero necesita voluntad y visión de largo plazo. En definitiva, el poder militar argentino no puede ser reducido a un inventario de armas. Es un espejo de la nación misma, resiliente, orgullosa, marcada por la adversidad, pero capaz de reinventarse una y otra vez. Su mayor desafío no es tecnológico, ni siquiera económico. Su mayor desafío es la constancia, la capacidad de sostener un proyecto a largo plazo, de priorizar la defensa como política de Estado y no como variable secundaria de coyuntura. Si Argentina logra superar esa prueba, podrá reconstruir un poder militar moderno, eficiente y respetado, capaz de proteger su soberanía y proyectar su influencia en la región. Si no lo hace, quedará atrapada en la nostalgia de su pasado glorioso, recordando lo que pudo ser y no fue. El destino está abierto, y como siempre, dependerá de la decisión de una nación que tiene todo para ser más de lo que hoy parece. Suscríbete y dale like para seguir explorando la verdadera dimensión del poder militar en el mundo.